Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las 5 más grandes epidemias que casi acaban con la humanidad. ¿Cuáles serán esas 5 epidemias que casi acaban con la humanidad? Bueno, mi nombre es Edwin Maldonado y acompáñenme a ver cuáles son esas 5 epidemias y qué estragos hizo con la humanidad. Número 5. Hablamos del VIH. El virus de inmunodeficiencia adquirida, bueno, por las siglas en inglés VIH, fue descubierto como enfermedad en el año 1981. Básicamente, este virus lo que hace es deteriorar el sistema inmunológico, llevándolo a lo más básico, más bajo de los niveles de defensa al organismo, que puede quedar expenso o propenso a que pueda desarrollar cualquier otra enfermedad, y así cualquier virus común, cualquier enfermedad común lo puede llevar a uno a la muerte. ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? Bueno, tenemos dos virus precedentes o antecesores, el VIS, que es el virus de inmunodeficiencia del simio, que fue descubierto en el año 1930 al 1940. Se hicieron estudios y se identificó este virus en las dos especies de simios. Y en 1981 ya se identificaron en los humanos. Entonces transcurrió más o menos entre 40 a 50 años entre el virus del VIS y el virus del VIH para poder relacionarlos. Estos virus tienen una carga genética en similitud de un 60%, es decir, el VIS relacionado con el VIH tienen la similitud del 60%, por eso es que se le atribuye que vienen del VIH, proviene del VIS. ¿Y cómo así llegó de los simios a los humanos? ¿Será tal vez a través de las relaciones sexuales? No. Bueno, no es lo que se cree. Se estima de que cuando hubo caza fortuita o cuando hay caza fortuita en los animales, los cazadores le ponían trampas, le disparaban y muchas veces quedaban sangrando estos animales, los cuales los cazadores los ponían al hombro, los cargaban y por ahí se pudo hacer heridas, lesiones o a través del contacto de las secreciones pudo transmitirse desde los monos, desde los simios hasta los humanos, ¿no? Este virus ha acabado con más de 25 millones de personas en todo el mundo y sigue cobrando víctimas. Existe tratamiento. El tratamiento ha bajado o ha aumentado la expectativa de vida a un 90% de sobrevida si se administra de manera adecuada, es decir, cumpliendo con los exámenes laboratoriales y con los controles periódicos de la medicación. Peste negra o peste bubónica. Esta enfermedad, bueno, es causada por la bacteria de Yersinia pestis. Solo en Europa en el siglo XIV causó más de 75 millones de muertes en un transcurso entre 6 meses a 3 años. ¿Se imaginan 75 millones de muertes? El origen. ¿De dónde viene la bacteria Yersinia pestis? ¿De dónde se origina? La bacteria, bueno, estaban las pulgas estaban en las ratas y las ratas se subieron a las embarcaciones y llegaron probablemente de Asia hacia Europa, ¿no? Tenemos registros también en la Biblia, en Isaías capítulo 37, versículo 36, donde nos habla acerca de este tipo de patologías, ¿no? Se tiene registro también del primer brote de Yersinia pestis, ¿no?, peste bubónica, en el año 542 después de Cristo. A Europa llega en el año 1347 aproximadamente y causó 75 millones de muertes. ¿Y cómo es que llega a Europa? Si en un inicio se prevé o se tienen registros de que estuvo en Asia. Entonces el origen es el Asia Central, llegando a Europa a través de la ruta de Crimea. ¿Y cuál es la ruta de Crimea? ¿O qué hacían en esa ruta de Crimea? ¿Cómo es que de Asia llega a Europa? Bueno, a través de las embarcaciones donde se transportaba productos que venían del Asia hacia Europa. En las embarcaciones ahí subían las pulgas que estaban en las ratas suben a las embarcaciones y las embarcaciones las traían a las ratas hasta Europa, ¿no? Esta es la ruta más o menos que tomaron. De la peste negra o peste bubónica. Peste bubónica porque en la cadena ganglionar que tenemos en nuestro organismo, en el cuello, en la ingle, en la axila, lo que hace es producir
Infartación ganglionar. Las defensas del organismo, los glóbulos blancos, tragan las bacterias y se acumulan en esos bloques. Entonces lo que va a haber es como una especie de granulomas o escrófulos así grandes, inflados globos, y empieza a drenar por ahí. Por eso es que le llaman bubones, porque están hinchados ahí. A eso se le denomina bubones, y por eso toma el nombre de peste negra o bubónica en este caso, ¿no? Peste negra, porque lo que hace producir es necrosis tisular, mata al tejido y empieza a morirse, ¿no? Sobre todo en las partes distales, en las manos, ¿no? Por eso se le denomina peste negra. También así le atribuye el nombre de peste negra a algunos que por los vómitos sanguinolentos que realizaban, ¿no? Número 3, gripe española. La gripe española, bueno, fue la que se desarrolló en los años 1918 hasta 1920 en promedio, una de las pandemias más grandes de la historia, que mermó la población en un 6% de toda la población mundial, matando se estima entre 50 a 120 millones de personas en el mundo. Entonces, la mal llamada gripe española, porque en sus registros España fue el país que puso la alerta, la alarma, y los demás países en realidad se quedaron callados porque estaban con los rezagos de la guerra y preocupados más por ese tipo de actividades, ¿no? ¿Por qué el nombre de gripe española? ¿Quién lo puso? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién dio a conocer al mundo que ocurría? Fue España. Entonces por eso es que lo denominaron gripe española, ¿no? El 4 de marzo de 1918, en el campamento de Folsom del fuerte Riley de Kansas, se diagnosticaron o se registraron los primeros casos, y otros fueron en Georgia, en Texas, donde hubo los primeros casos. Pero quien lo dio a conocer al mundo fue España. Estos países, en este caso Estados Unidos, lo que quería era mantener en reserva, porque eso hacía que se vea susceptible en la guerra, ¿no? Entonces por eso es que guardó esa información bajo secreto, ¿no? Número 2. Sarampión. El sarampión se estima que 3.000 años existe en el planeta. Mató a 20 millones de personas en el mundo. La característica son las manchitas rojizas en la piel, fiebres altas, malestar general, la afectación pulmonar que lo llevaba a complicaciones pulmonares y a la muerte, y algunas veces con combinación con complicaciones de las meninges, ¿no? Y acababa con la vida de las personas. Hacía una meningitis o una afectación pulmonar. Entonces, esas eran las principales manifestaciones clínicas del sarampión. Otra de las manifestaciones son las manchas de Koplik, lo que se ve en la orofaringe, ¿no? El sarampión tiene una tasa de mortalidad del 28%. En 1960 se creó la primera vacuna para el sarampión, la cual ayudó a bajar muchísimo los índices de muerte en el mundo. Pese a que había vacunas, no todos los países lo podían tener. En el año 2000 las muertes eran de 1.1 millón, ¿sí? 1.100.000 personas en el año se registraron, y para el 2008 hubo 118.000 muertes, lo cual disminuyó gradualmente muchísimo gracias a la vacuna del sarampión, ¿sí? En América se consideraba erradicada en el año 2010, actualmente gracias a la vacuna, pero actualmente se registran muchos casos todavía de sarampión, ¿no? Entonces, ¿por qué es que se registran? Porque se dejó de vacunar, se bajó la guardia, se dejó de vacunar y nuevamente se reactivaron los casos, ¿no? El sarampión en el mundo, bueno, desde el 2000 al 2017 la reducción de las muertes ha sido un 80%, pero en el 2017 aún se registraron 109.638 fallecimientos en el mundo, ¿sí? Por causa de sarampión. Más de 300 muertes cada día por sarampión, y generalmente afecta a los niños. Las vacunas evitaron 21.1 millones de muertes entre el 2000 y 2017 gracias a las vacunas. Entonces la invocación a que toda la gente que tiene niños menores de edad, es una obligación vacunarlos, ¿no? El sarampión, no existe un tratamiento específico cuando se da este tipo de casos. Hay que hacer un tratamiento sintomatológico y impedir la replicación del virus. En Argentina, en el año 2019 se registraron 114 casos de sarampión. Son datos del Ministerio de Salud.
Número 1. La viruela. Más de 300 millones de muertes. Aparte de los que sobrevivían, quedaban con unas marcas imborrables en su piel. La fiebre alta, la deshidratación y la tasa de la letalidad del 25%. Esta es una imagen de una persona sobreviviente, ¿sí?, a las secuelas, quedó con secuelas de la viruela. Imagínense qué tan dejaba en nuestro organismo, ¿no? Actualmente esta enfermedad está erradicada, aunque se sigue muy cerca las muestras que se conservan en el laboratorio de bioseguridad de nivel 4. Se conserva para crear por ahí vacunas. Esta es una imagen de una propaganda de la vacuna contra la viruela. Actualmente no existe viruela, no existe vacuna, se sacó de los calendarios de vacunación, pero se mantiene esta información, se mantiene el material para que por ahí ocurra en algún momento o se tome como lo que había antes en la guerra biológica, entonces se sepa cómo actuar, ¿no? Se tiene la información, el material. Bueno, eso fue todo de las 5 epidemias que casi acaban con la humanidad. Suscríbanse a mi canal si les gustó. Bueno, nos vemos en la próxima.